Licenciado en Economía por la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Unidad Occidente. Actualmente, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y docente en la especialidad de Desarrollo Social del Programa Único de Especializaciones en Economía de la UNAM. Es especialista en temas como la medición de la pobreza, metodología para evaluaciones cualitativas de programas sociales, movilidad social y distribución del ingreso. Él es el doctor Fernando Cortés, el cual nos expondrá acerca de la medición multidimensional de la pobreza en México. Perfecto, muy bien. Muy buenos días. Eh, Voy a hacer dos presentaciones. Esta es sobre medición multidimensional de la pobreza en México y voy a presentar los resultados hasta los últimos resultados que tenemos, que es 2018. Pero antes creo que es necesario que tengamos una idea de cuál es el marco en el cual se hace esta medición. Vamos a empezar por el Coneval y vamos a ver cuándo se crea, cómo se forma su órgano principal de gobierno, las funciones en materia de evaluación y pobreza y el marco normativo que se debe cumplirse para diseñar esta medición multidimensional. Coneval es una institución muy particular porque vincula, por una parte, la medición de la pobreza con otra, que es el de normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social. O sea, en una misma institución está la política social para combatir la pobreza y tiene a cargo la medición. Entonces tiene las dos funciones. Creo que este fue un acierto del legislador. Y en materia de pobreza debe proveer lineamientos, los lineamientos y criterios para la determinación de las zonas de atención prioritaria, coordinar estudios de medición y análisis de pobreza y emitir recomendaciones de política pública. Esas son las funciones fundamentales del Coneval. Y en la Ley General de Desarrollo Social, y aquí sí hay una innovación, la pobreza se conceptúa en tres dimensiones distintas. Uno está acostumbrado a ver la pobreza en relación al bienestar, que es una de las dimensiones. Por eso la medición de pobreza por ingreso. Sin embargo, agregaron pobreza en la dimensión de derechos sociales y pobreza en materia de cohesión social. Son tres dimensiones y vamos a trabajarlas un poquito más adelante. Ahora, la Ley General de Desarrollo Social dice que el Coneval tiene la función principal de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, ahí están los derechos, consagrados en la Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. Y los derechos sociales que vienen en la Ley General de Desarrollo Social están aquí. Salud, alimentación, vivienda, educación, medio ambiente sano, trabajo y seguridad social. Esos son los derechos sociales que aparecen específicamente en la Ley General de Desarrollo Social. El artículo 36 de esta ley, y esto es muy particular de México, creo que es el único país que lo hace,
dice que Coneval debe calcular la pobreza multidimensional con los siguientes indicadores. Ingreso por corriente per cápita, y esto está en un artículo de la ley, ¿eh? Rezago educativo promedio del hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación y cohesión social. Esto dice, son los indicadores, en realidad son dimensiones, no son indicadores, pero uno no puede pedirle esas precisiones aún a los legisladores, ¿no? Que puedan diferenciar entre dimensiones e indicadores ya es un poco como exagerado. En el artículo 37, esa ley nos da la periodicidad y el nivel de desagregación. Dice que la medición debe hacerse cada 2 años al nivel estatal y cada 5 a nivel municipal. ¿Y por qué cada 5 al nivel municipal? Bueno, todos los años terminados en 0 hay un censo. Entonces se tiene la información para hacer el cálculo a nivel municipal. Y en los años terminados en 5, normalmente hay un recuento censal, una muestra censal, o sea, hay un operativo censal de mitad de decenio. Entonces, de ahí viene la información para hacer este cálculo a nivel municipal. Y cada 2 años es la periodicidad de la encuesta que se usa para hacer el cálculo de pobreza, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Y todo esto lo desarrolló toda esta información proviene del INEGI. Coneval está obligado a usar información producida por INEGI. Ahora, ¿cómo se llegó a la medición multidimensional? Les voy a decir que México fue el primer país en el mundo que tuvo una medición oficial, primero, medición multidimensional oficial de la pobreza. Y ha sido un ejemplo. Hasta que yo estuve en Coneval en febrero de este año, 2020, habían pasado alrededor de 42 delegaciones de distintas partes del mundo para conocer la experiencia mexicana de medición de pobreza. Increíble, pero incluso algunos países europeos. Ahora, la construcción de esta medida, en realidad fue un proceso bastante arduo, en que uno podría decir que un momento, por favor, párenlo, porque aquí tuve un problema de computadora que voy a resolver en este mismo momento. Sí, claro, no pasa nada. Ahí ya está. De acuerdo. Ya recuperé, sí. Lo que decía es que el proceso de construcción, en realidad,
yo diría que no fue del Coneval, sino que fue de la comunidad académica mexicana, apoyada por la comunidad académica internacional, por funcionarios e incluso participó la población. Fue un proceso muy complejo que empezó en 2006 y tomó alrededor de 2 años. Hubo una consulta permanente con investigadores nacionales e internacionales, varios seminarios que se llevaron a cabo aquí en México, en Huastepec, varios de ellos, o en las instalaciones del CIDE, del Colegio de México y de otras universidades y organismos de altos niveles de estudio en México. En la UNAM tuvimos también varias reuniones. Hubo consulta con la población para determinar el nivel de bienestar necesario en la población. Se construyó una encuesta especial que se agregó a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que es el módulo de condiciones socioeconómicas, que se hizo en colaboración con el INEGI y se pegó a la ENIG. Y se hizo también como un acuerdo que fue surgiendo de todo esto, es que los umbrales para decidir carencias en determinadas dimensiones, ya voy a tomar este tema un poco más adelante, se hiciera lo posible usando la ley mexicana, las disposiciones legales en distintas materias. Este va a ser un principio también bien importante. Para la propuesta que formuló la Comisión Ejecutiva del Coneval, se construyó a partir de una invitación para que hicieran 5 trabajos: Satya Chakrabarty de la India, James Foster de Estados Unidos, Dave Gordon de Bristol, Gran Bretaña, Julio Volvinic y Rubén Hernández y Humberto Soto. Julio Volvinic del Colegio de México y Rubén Hernández y Humberto Soto del ITAM. Siempre en los trabajos de esta naturaleza, Coneval cuidó de que hubiese gente de México. Entonces tenemos 3 extranjeros, 2 mexicanos, 5 propuestas. Ahora, como conocíamos bien especialmente a Chakrabarty y a Foster, que son matemáticos, entonces teníamos que tomarlas, o el Coneval tenía que tomar las medidas para que hicieran una propuesta que se pudiese aplicar y que no fuese solo una construcción matemática abstracta. Entonces, el trabajo que se les pidió debía, primero, incorporar los indicadores del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, ese que había establecido los indicadores y las dimensiones. Que la medida que propusieran permitiera identificar claramente la población en situación de pobreza y no que nos dieran agregados globales donde no pudiésemos nosotros identificar a la población. Permitir la medición y la desagregación de la pobreza a nivel estatal y municipal. Permitir la comparación en el tiempo de los indicadores propuestos, que no siempre es posible seguir en el tiempo los indicadores. Y esta fue la condición, reportar los resultados de una aplicación empírica. O sea, tomamos nosotros la muestra de Veracruz, de la última ENIG, y les dijimos, y con estos datos van a aplicar su fórmula y nos van a dar los resultados. Y vamos a ver que cumplan los criterios que les hemos señalado.
En el proceso de identificación de la población en situación de pobreza, cosa que nos interesaba mucho porque se iba a usar para política social, entonces teníamos que saber quiénes. El proceso constó de 4 etapas. Selección de las dimensiones relevantes, que ya estaba especificada por el artículo 36. Identificación de la pobreza por ingresos. Creación de un índice resumen de la parte de derechos, educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación. Y la combinación de las mediciones en los 2 ámbitos. Estas son las cuestiones de carácter más general de las cuales yo les quería hablar. Ahora vamos a entrar a propiamente la experiencia. Ya sabemos del enfoque de la metodología, de una parte de derechos sociales y una parte de bienestar. Los derechos sociales están garantizados por la Constitución. Entonces, en esa parte vamos a medir la pobreza asociada a carencias sociales. Y en la parte de bienestar está influida por la política económica. Entonces tenemos 2 discursos aquí. El discurso jurídico que tiene que ver con los derechos sociales y el discurso de bienestar que tiene que ver con la economía. Y ahí está. Esos 2 espacios son de naturaleza distinta. Y aquí hay una discusión. En la columna de los días viernes de la jornada, constantemente se ataca esta decisión de mantener 2 espacios por separado y que la pobreza debiera ser solo una medición única. Debería combinar los 2 espacios. Nosotros en el Coneval pensamos en esa época que el discurso jurídico es una cosa, el discurso económico es otra. Y que por consiguiente convenía mantenerlos separados. Porque era juntar 2 objetos de naturaleza muy distinta y al final uno no sabe qué queda si se combinan. Ahora, para hacer la medición hubo que elaborar una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria. ¿Por qué hubo que elaborarlas? Porque la canasta alimentaria fue la que había sido elaborada por INEGI CEPAL en 1992 y se basaba en requerimientos calóricos en zonas rurales y urbanas. Estábamos en ese momento en 2007. Entre 92 y 2007 habían pasado algunas cosas. Había habido una crisis, se había firmado el Tratado de Libre Comercio, había pasado la crisis de 2000-2001, cuando se detuvo la máquina americana, y todos sabemos que las canastas van cambiando. Les voy a dar como ejemplo. En la canasta que se reelaboró en 2018, hubo que sacar los discos compactos, porque los CD ya no se usan, ¿no? Y así, había una serie de productos que ya habían dejado de estar en el mercado y habían sido sustituidos por otros. Entonces, las canastas van cambiando más o menos rápidamente. Entonces, había que actualizar la canasta, se hizo un nuevo trabajo apoyados por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán
y por el Instituto Nacional de Salud Pública para dar cuenta de los patrones de consumo. Es decir, aquí los científicos sociales debemos reconocer que nosotros no tenemos el conocimiento que tienen los nutriólogos sobre el tema. Y ellos nos dijeron que había que tomar los requerimientos calóricos y micronutrientes. Entonces se tomó, a diferencia de la canasta inegicepal, la nueva canasta toma en cuenta zinc, vitamina A, vitamina C, y otros micronutrientes, como 6 o 7 micronutrientes, además de las calorías y las proteínas. Y que había que seguir manteniendo la diferenciación rural-urbana. Para la canasta no alimentaria, el trabajo lo hizo un antiguo amigo nuestro, Carlos, lo hizo Enrique Hernández Laos. No. Excelente. Quien, con la impuesta ingreso-gasto, estudió la elasticidad de ingreso de 850 productos, o sea, se echó 850 regresiones. Y todas aquellas que se quedaron todos aquellos bienes y servicios que tuviesen una elasticidad de ingreso menor que 1 como bienes necesarios. ¿No? El segundo criterio para seleccionar esa canasta fue que más del 50% de los hogares perciban el bien o servicio como necesario. O sea, no solo hay que creerle a los economistas, sino que también hay que creerle a la gente, ¿no? Este criterio yo creo que se lo sacó de la manga, que el gasto en bienes y servicios con respecto al gasto total sea mayor que 0.16. Yo creo que esto es un criterio estadístico para acotar la canasta, y que más del 20% de los hogares consuman el bien o servicio. No solo que lo consideren necesario, sino que además lo consuman. En el espacio de los derechos, las dimensiones en el espacio de los derechos, había que... Un tema muy, muy importante es cómo saber si alguien tiene o no satisfecho el derecho. ¿Dónde está el umbral? ¿Dónde está el punto en el cual vamos a decir de aquí para arriba sí lo tiene satisfecho, de aquí para abajo no? Entonces, había 4 tipos de criterios que se podían usar. Criterios legales. Si, por ejemplo, la ley de educación establece cuál es el mínimo, ¿no? Para en determinadas épocas, ese mínimo ha ido cambiando. Alguna vez fue la básica, luego fue la media y ahora es la media superior, ¿no? Si no había criterios legales, se recurría a criterios de expertos. Por ejemplo, se hicieron muchas reuniones con participación de la gente del CONAVI para determinar cuál era el mínimo de las viviendas en piso, paredes, techos, qué calidad de materiales, ¿no? Si no teníamos criterios legales ni de expertos, habríamos usado criterios estadísticos, y si fallaban los 3, los criterios iban a ser exógenos. Es decir, los iba a determinar arbitrariamente la Comisión Ejecutiva del Coneval. Esta Comisión Ejecutiva estaba formada por 6 investigadores
elegidos por concurso público, más el secretario ejecutivo. Pero todos esos investigadores en realidad seguían siendo investigadores, no pasaban a ser funcionarios del gobierno. Lo que era una ventaja muy grande, porque al no estar dentro de la línea de mando del gobierno, había mucha discrecionalidad para operar de acuerdo con las normas de la ciencia. Para los derechos sociales hay que tomar en cuenta algunos criterios que están dentro del discurso jurídico. Aquí es donde vale la pena hacer la distinción. Uno, como científico social, mira esta lista de ahí y no le dice mucho. Sin embargo, hay algunas características de estos derechos sociales que se van a usar en la medición. Los derechos sociales son inherentes, o sea, son innatos a todos los seres humanos. Eso es lo que plantea el discurso jurídico. Son universales, se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar. Son indisolubles, es un conjunto inseparable de derechos. Es decir, aquí no se vale con que este derecho no te lo reconozco y todos los otros sí. Con que no le reconozcan a uno, ya es carente. Basta con uno. Y además son indivisibles. Es decir, no tienen jerarquía entre sí. Todos valen lo mismo. Esto lleva a construir un índice de carencias sociales con esta fórmula. La carencia 1, la carencia 2, la carencia 3, 4, 5, 6. Cada carencia es dicotómica. ¿Se es carente o no se es carente? ¿No? Segundo lugar, no hay ninguna que sea más importante que la otra. O sea, el problema de las ponderaciones que siempre nos preocupan en ciencias sociales no se plantea. ¿No? Y esto lo que está dando es nada más que contar el número de carencias. 3 significa que tiene 3 carencias. 1 que tiene una carencia. 0 que no tiene ninguna. Las ventajas es que esta metodología tiene un enfoque de derechos sociales. Se puede ver la interacción de la política económica y la política social. Y además se pueden analizar subpoblaciones distintas, como van a ver un poquito más adelante. Podemos saber la pobreza en la población indígena, adultos mayores, niños, niñas, por estados, por municipios. Por municipio, con datos de cuando haya censos o recuentos censales. ¿Cómo es la metodología? Tenemos 2 dimensiones. Una de bienestar, en que estamos midiendo con ingreso corriente per cápita. Otra de los derechos sociales, donde se miden las carencias. Además, es toda la población del país, ¿no? Allí está representado en el espacio cartesiano toda la población del país. Y hay una parte territorial que tiene que ver con el grado de cohesión social, que desde ya les digo que es la parte menos desarrollada de la medición. Estábamos empezando a trabajar esta parte para ver qué opciones había. Hay varias, pero está inacabada todavía. Esta no voy vamos a ir aquí directamente. Identificación de la pobreza. Si tenemos 0, hay una parte de la población que es
sin carencia. Y esa con alguna carencia, una o más carencias. Luego tenemos una línea de bienestar económico que ya se determinó, si se acuerdan, lo planteé hace un rato, que es lo que determinó Hernández Laos, que toma en cuenta la parte alimenticia más el gasto o el consumo de los bienes y servicios no alimenticios. Y se decidió que los pobres eran aquellos que tenían una o más carencias y un ingreso per cápita en el hogar que estaba por debajo de la línea que se llamó de bienestar económico. Y esos son los pobres multidimensionales. Y aquí está. Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando presenta al menos una carencia social y no tiene ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Y aprovecho inmediatamente para hablar de la pobreza multidimensional extrema, que es cuando una persona presenta 3 o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir los bienes de la canasta alimentaria. La otra era la canasta total. Esta es la canasta alimentaria. La otra era una o más carencias. Este es 3 o más carencias. ¿De dónde salió el 3? Es la única decisión de umbral, la única decisión para partir poblaciones que se tomó con base en un estudio estadístico. Se usaron 3 métodos distintos para ver cuál era el mejor punto de corte. No había forma de saberlo. Y se usaron 3 métodos multivariados y los 3 dieron tome 3. Y ese fue el punto óptimo de separación de las poblaciones. Y esto entonces está aquí. Ahí está la pobreza multidimensional extrema, 3 o más, y debajo de la línea de bienestar mínimo. Luego tenemos la pobreza multidimensional moderada. La sume las dos, da la total. Y tenemos aquí 2 tipos de poblaciones que son interesantes, porque hay personas que son vulnerables por carencia social, pero no son vulnerables por ingreso. Es decir, los que están en la parte de arriba, el rectángulo ahí donde dice vulnerables por carencia social, tenemos gente que tiene ingreso suficiente por arriba de lo necesario, pero tiene carencias sociales. También tenemos gente que está por debajo de la línea de bienestar económico y que no tiene carencias. Por ejemplo, una persona que está desocupada, que la corrieron recién de la administración pública. En este momento está sin ingreso, pero no tiene carencias. Tiene vivienda con todos los servicios, no tiene problemas con alimentación, todavía mantiene seguridad social según la ley por un tiempo, ¿no? Tiene acceso a la salud y buen nivel educativo, ¿no? Entonces, sí hay gente que cae en esa categoría. Y por último está el grupito de los... ¿Va?
Y por último, está el grupo verde, este que está aquí, que es la población sin carencias sociales y con un nivel adecuado de bienestar económico. Eso van a ver que es más o menos el 20% de la población, por ahí anda. Un quinto, uno de cada 5. Y las políticas públicas lo que tratan de hacer es llevar a todos estos hacia la zona verde. Les voy a poner algunos ejemplos para darle carne a estas categorías. Estos están tomados del archivo de datos de la medición de 2008. ¿De acuerdo? Un caso de pobreza extrema. Tiene 15 años. Dejó de estudiar para ayudar a su familia. O sea, una carencia. Vive en una casa con un dormitorio donde duermen 8. 2 carencias. Llegó a primero de secundaria no tiene seguro social. 3 carencias. A veces comen una vez al día por falta de recursos. 4 carencias. Y su hogar tiene un ingreso per cápita que no alcanza para comprar la canasta alimentaria. O sea, este que está aquí tiene 4 carencias y está debajo de la línea de la línea de pobreza alimentaria, ¿no? Debajo de la línea de bienestar económico extremo. Un ejemplo en pobreza moderada. Trabaja como jornalero. Su casa no tiene agua entubada. Una carencia. Su ingreso está por debajo de la línea de bienestar. Terminó la primaria cuando debía tener secundaria. Entonces tiene 2 carencias y no tiene ingresos suficientes. Otro ejemplo. Vulnerable por carencia social. Es un trabajador por su cuenta. Gana 28,000 pesos en promedio. No tiene seguridad social y va a cumplir 62 años. A ver qué le va a pasar el día que se enferme. Entonces, esta es una población también que requiere de tratamiento, ¿no? Requiere de preocupación, no solo los que están aquí, ¿no? En la parte más café o marrón. Ese también requiere, porque es vulnerable. Vulnerable por ingreso. Bajaron sus ventas. Tiene casa propia con todos los servicios. Paga seguridad social voluntaria. Terminó la prepa. Hace 4 meses los costos de su empresa son mayores que sus ingresos. Entonces, ese es vulnerable por ingreso. Se dan cuenta que son subpoblaciones diferentes que requerirían políticas sociales adecuadas a cada uno de esos casos. Esa es la potencialidad, la fuerza de esta medición. Y ahora vamos a ver resultados. Pero antes de dar los resultados, quiero señalar que tuvimos en el año 2015 un pequeño problema con INEGI. En 2015 no correspondía a levantar un ENIG. Sin embargo, para poder hacer los cálculos de pobreza a nivel municipal, se necesita tener información como la que proporciona el ENIC y que no puede dar el censo. Allí hay todo un problema técnico de compaginación de información de fuentes distintas, que este también es un tema que planteó Coneval a los estadísticos en el mundo, que es el problema de estimación en áreas pequeñas. Es decir, el problema que teníamos es, el censo no puede hacer las preguntas al nivel de detalle que lo hace
LENIG. LENIG tiene alrededor de 60 ítems para captar el ingreso de los hogares. Cada pregunta del censo en 2010 costó 70 millones de pesos. Entonces, figúrense ustedes meter las preguntas para preguntar ingreso, más todas las otras preguntas que son necesarias para hacer el cálculo. No se puede, es incosteable. Entonces hay que hacer estimaciones usando la estructura que tienen las variables en LENIG e imputarlas al censo en algunas variables, no en todas. Ingreso y acceso a la alimentación fundamentalmente. Esas dos. Entonces, fue necesario que se levantara el INEGI 2015. Cuando nos da el INEGI los resultados de la encuesta 2015, comparado con 2014, los ingresos de los hogares habían aumentado 30%. Y entre 2014 y 2015 no había pasado nada extraordinario como para que nosotros pudiésemos decir, oigan, qué alza más espectacular en el ingreso de los hogares. A raíz de esto hubo todo un problema público de discrepancia. Nosotros no aceptamos los datos, dijimos que con eso no calculábamos pobreza, que bajo ningún punto de vista no podíamos salir a decir, miren, la pobreza bajó de 42% a 30% en un año, a pesar de que el gobierno estaba feliz y presionaban para que publicáramos nosotros la información con esos datos, porque estábamos obligados según ley, ¿no? Pero como era año impar, no estábamos obligados. Entonces tuvimos capacidad de negociación. Y al final, lo que se hizo fue usar un procedimiento de estimación de los ingresos laborales basados en la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y se hizo un módulo o un cálculo o un modelo estadístico de estimación, con lo cual se hacen los cálculos, con cuyos datos más bien se hacen los cálculos para 2016 y 2018. O sea, 2016 y 2018 están calculados sin usar lo que la gente respondió, sino que pasan a través de un modelo estadístico que se basa en el ENOE. Eso lleva a que no se recomiende usar esos datos de ingreso para calcular la desigualdad en la distribución del ingreso. Porque ahí hay mano del hombre, ¿no? De hecho, vamos a ver luego los resultados, pero de hecho, las series que yo les voy a presentar sobre desigualdad en distribución del ingreso, las paro en el 14. ¿Qué fue lo que pasó en el INEGI que hizo que aumentara tanto el ingreso de los hogares? Hubo modificaciones fundamentales en el operativo de campo y en el control del levantamiento de información. Y una de las cosas que hicieron que no habían hecho nunca antes es que si en un hogar declaraban que tenían ingreso menor a 1.000 pesos,
había una reentrevista para ver por qué y a ver de dónde salía más dinero. Entonces, ahí hay una parte muy oscura que no sabemos muy bien. Bueno, ¿cómo presenta el Coneval los resultados? De esta forma tan fea. Hay un panel, aquí están todos los indicadores, ya les voy a mostrar más o menos en general para que sepan cómo uno debe actuar ante esta cantidad de números, cuál es la estrategia. Pero luego se las voy a separar para que las vayamos viendo por pedazos, ¿no? Los porcentajes están en estas 6 primeras columnas y el número de personas está en las últimas 6. Primer lugar. En segundo lugar, en el primer panel está todo lo referido a pobreza. Población en situación de pobreza, vulnerables por carencias sociales, vulnerables por ingreso y no pobres y no vulnerables. Estos que les decía yo que más o menos andan alrededor del 20%, ¿no? Son casi 27 millones de personas en 2018. Después viene el índice de privación social, población con al menos una carencia social y población con al menos 3 carencias. Y después vienen la parte de los derechos, de los rezagos. Y por último, viene la parte de la pobreza por ingreso, ¿no? Y esta es la pobreza extrema por ingreso, para si la quieren llamar así, porque esa es la parte de la población que no tiene ingreso para comprar la canasta. En porcentaje y en millones de personas. Y los propiamente pobres, que son como el 50% de la población, por ahí fluctúa, ¿no? Como porcentaje, y en millones de personas, entre 54 y 62 millones de personas. Pero vamos a verlos desglosados con unas grafiquitas que es más sencillo. Esa no es muy fea. Esta. Ahí tenemos el número de personas en situación de pobreza, ¿no? Fíjense ustedes lo que ocurrió con 2010. Aquí estuvo la crisis, ¿no? Y la pobreza siguió aumentando hasta 2014. Y aquí viene la caída 2016-2018. Hasta ahora yo no sé si eso es así o es por el cambio en la forma de medir el ingreso. Misterios, ¿no? Y ese es el número de personas, ¿eh? La proporción de personas, si se dan cuenta, 2008-2010 hay subida, 2012, 2014 más o menos se mantiene y luego la proporción cae. Estos son los datos de Peña Nieto, ¿no? En pobreza extrema, el número de personas ha ido disminuyendo. Empezamos con 12.330.000, casi 13 millones, y fue cayendo el número de personas. Lo que sí es claro que la pobreza extrema ha ido disminuyendo sistemáticamente a lo largo del tiempo, ¿no? Eso parece ser bastante claro. Aquí tenemos población, esto es la población pobre, en términos de los economistas, ¿no? Línea de bienestar, esta es la canasta completa.
El porcentaje está en el color más clarito y en millones de personas está más oscuro. Como ustedes ven, entre 2008 y 2018 no ha pasado nada. 10 años. Estábamos en 49,02 y terminamos en 2018 48,81. No, 49, ¿no? Y claro, el número de personas fue aumentando un poco porque va aumentando el tamaño de la población. Y en realidad tendríamos 61 millones de pobres en 2018. Medida por ingreso. Y esta es la pobreza extrema. La pobreza extrema en proporción, de nuevo, no pasó nada. 16,8 y 16,8. Pero el número de personas, terminamos con un poco más de personas, ¿no? ¿Por qué? Por tamaño de población. Y les voy a agregar aquí una gráfica. ¿Se acuerdan de la vieja medición de pobreza alimentaria, de capacidad y de patrimonio, que se empezó a construir por ahí por el año 2002 y se extendió desde el 92 al 2018? Fíjense ustedes este cambio. Esta sería la pobreza de patrimonio, la más elevada, ¿no? El 96 es la crisis de 95. Iniciamos un proceso de caída sistemática que también lo sigue la pobreza extrema. Llegamos a un mínimo en 2006 y de allí empezó a subir. En 2008 aparece una línea, no sé en qué color lo ven ustedes, pero debe ser gris o parecido al gris, que es en realidad no es la pobreza de patrimonio, sino que es la pobreza medida con los datos de la medición multidimensional. Y en estos años que coinciden, si ven, son muy parecidos, lo mismo que acá. Entonces se extendió la serie usando la información de la medición multidimensional. Y de hecho eso se hizo porque en 2012 se dejó de publicar la vieja serie. Pero esta se puede extender con los datos de la nueva serie. Para aquellos que quieran hacer estudios de largo plazo, es una información importante. La evolución de las carencias sociales, muy rápidamente. Estos son los porcentajes de acceso a la seguridad social. Si se dan cuenta, ha habido una pequeña mejora a lo largo del tiempo. De 65 a 57% de la población tiene acceso a la seguridad social. Y en términos de personas carentes, son alrededor de 72 millones. Eso no se mueve. En acceso a la alimentación, teníamos 21,74, 20,41 de nuevo, no es mucho lo que pasa. Y el número de personas, país se mantiene alrededor de los 24, 25 millones de personas con carencia. En rezago educativo sí hay una mejora.
sistemática, hay una caída en el porcentaje de población en rezago educativo y hay una caída también en el número de personas, o sea, en educación estamos bien. Ya vimos seguridad social y alimentación no. Esto, la carencia por acceso a los servicios de salud es tal vez el éxito del Seguro Popular. Seguro Popular atendía todas las el catálogo de enfermedades que atendía el Seguro Popular era el catálogo que exige la Ley General de Salud que debe ser satisfecho por el sistema. Calidad y espacios de la vivienda, los porcentajes sí muestran una mejoría, la carencia va cayendo. Y esto fundamentalmente es piso de tierra. Las políticas de construcción de piso firme. Y los accesos básicos, perdón, la carencia por acceso a los servicios básicos ha mejorado levemente, pero no es gran cosa, 22,9 a 20, o 23 a 20, digamos. Pero en términos de personas es bastante parejo, ¿no? Como que no hay. Y por último, con esto finalizamos esta parte. Esto es la vergüenza nacional, ¿no? Tenemos en este cuadro separada la población indígena de la no indígena. Y tenemos esto es la población, y la parte clarita es la población en situación de pobreza extrema. En 2008 eran 47 en la población indígena, 8,7 en la población no indígena. 35 en 2018, 35,6% de la población indígena era pobre extremo y 5,6% de la población no indígena. Esa sí que es una brecha impactante. Y si comparamos las mujeres indígenas en zonas rurales contra hombres no indígenas en las zonas urbanas, encontramos mujeres indígenas en zonas rurales, 51%, casi 52% de pobres extremos. O sea, tienen 3 o más carencias y además no tienen ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria, contra 5,2% de los hombres en las zonas urbanas, hombres no indígenas en zonas urbanas. Estos datos son dramáticos. Y con eso termino esta parte de la presentación. Muchas gracias, doctor. ¿Le parece metodológicamente cómo lo cree conveniente? ¿Que le hagamos algunas preguntas ahora sobre este tema o que las juntemos con las preguntas de la desigualdad? Yo creo que es mejor para los estudiantes ahora, ¿no? De acuerdo. La clase, digamos, la charla, la estamos grabando, se las transmitiremos en enero, pero en general tenemos algunas preguntas. Entonces, metodológicamente nos ha quedado claro cómo es que Coneval hace esta importante labor de medición, que sin duda
aquello que se puede medir, sabemos las dimensiones de lo que estamos hablando, el problema al que nos estamos enfrentando. Pero una pregunta quizás atrás, ¿por qué? Y yo sé que es difícil la respuesta, pero si tuviéramos que decir por qué somos un país tan pobre, por qué tenemos 61 millones de pobres, ¿cuál sería una primera aproximación? Y luego, hay deficiencia de la podríamos decir que hay una deficiencia de la política económica o de la política social o de ambas. Es decir, ¿puede funcionar una sin la otra? Esas serían dos primeras preguntas. Bueno, yo creo que tradicionalmente en la economía los determinantes próximos de la pobreza son el crecimiento económico y la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no? Es decir, estos son los determinantes próximos. Uno después puede seguir agregando otros elementos, pero son los, digamos, los chonchos, ¿no? Desde mi punto de vista. Y en México lo que tenemos es una tasa de crecimiento promedio en los últimos años que anda por el 2%, ¿no, Carlos? Sí, es 2. Por persona es menos de 1. Y si le contamos la población, Por eso es menos de 1. menos de 1. O sea, ¿cómo vamos a disminuir la pobreza si el país no crece? Ceteris paribus, la desigualdad, ¿no? Ahora, entonces es afirmativa la parte de esta respuesta al planteamiento de la pregunta. Hay un problema de crecimiento económico. Y la otra parte es que dado un nivel de crecimiento económico, uno puede modificar o puede disminuir la pobreza redistribuyendo. ¿No es así? Sí. Pero aquí hay algunos peros. O sea, en términos teóricos es muy simple. Es lo que hacen los países europeos, que la distribución del ingreso de mercado es muy parecida a la distribución del ingreso en México. Pero nada más que cuando entra el Estado y cobra impuestos y da los subsidios, la desigualdad cae rotundamente. Entonces pasan de niveles de desigualdad de 0,47 medidos por Gini a 0,32, a 0,34. Entonces, el Estado no está redistribuyendo vía el sistema impositivo, como lo hacen los países europeos. La pregunta allí es ¿por qué? Y la respuesta es muy complicada, porque hay que entrar a entender por qué México y América Latina tienen los niveles más altos de desigualdad en el globo terráqueo. De todos los continentes, América Latina se lleva las palmas. Y dentro de América Latina, México está en el segundo escalón de desigualdad según la CEPAL, ¿no? Está en el mismo nivel que Chile, es superado por Brasil, ¿no? Porque tiene más desigualdad que México.
Pero en 5 escalones de desigualdad en América Latina, México está en el segundo escalón de más desigualdad. Entonces, ¿por qué la desigualdad? ¿Por qué no se puede hacer una... ¿Por qué el Estado no puede, a través de la tributación, redistribuir? Es un tema que yo creo que excede con mucho lo que yo podría decir en este momento, pero sí, mis estudios de desigualdad lo que muestran es que allí, y el día de hoy, digamos, ya hay un consenso, incluso los economistas neoliberales lo plantean, que hay interferencia de la estructura de poder. La estructura de poder se las arregla para mantener el poder y cada vez apropiarse una parte mayor del producto. Y mi experiencia personal muestra que si uno toca esas relaciones sociales que tienen que ver con la desigualdad, es como desarrollar el poder atómico en la sociedad. En Chile, Allende tocó esas relaciones y se armó un descalabro fenomenal. Entonces tiene que ver con la historia, tiene que ver con las oligarquías terratenientes, con la formación de las burguesías. Es decir, habría que hacer todo un análisis histórico-analítico para entender por qué. Pero estos serían los determinantes próximos. Luego tienes la política social. Pero la política social es como una gota en el mar. Por ejemplo, el programa más importante que tuvimos durante 22 años, que fue Progresa, Oportunidades Prosperas, tenía un presupuesto de 0.6 del PIB. Y con eso llegaba más o menos a 30 millones de hogares. Y los estudios que yo he hecho muestran que los gastos de la política social lo que hicieron fue que la pobreza no fuese tan elevada como habría sido si no se hubiese hecho esa inversión. Hay un trabajo mío en que hago una descomposición del cambio de pobreza, donde distingo efecto ingreso, efecto distribución y efecto programas. Y ahí queda muy claramente mostrado que los programas sí fueron efectivos, pero con un efecto muy limitado respecto a lo que significa una crisis económica o una caída generalizada de los ingresos. Ahí sí le pega duro, ¿no? Estos otros son paliativos. Lo fundamental, diría yo, es crecimiento económico y distribución. Porque con puro crecimiento económico, la pobreza no disminuye si los resultados del crecimiento se van a las clases de arriba, las que no son pobres. Entonces la pobreza sigue aumentando aunque haya crecimiento económico. Crecimiento económico con concentración del ingreso no va a disminuir la pobreza.